Iglesia Cristiana, UNC, Ottawa. Del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque se dice muchas veces que la mejor parte para donde comenzar para leer la Biblia es el Evangelio de Juan. Y nosotros queremos discipularnos. Ese ha sido bastante el enfoque últimamente. Y si vamos a discipularnos, vamos a comenzar por la leche, lo necesario, la base. Y el Evangelio de Juan nos da una buena base. Vamos a tratar de pasar a través de este Evangelio. Ahora, obviamente el escritor es el apóstol Juan. Y interesantemente, una Biblia de estudio arqueológica divide todo el Evangelio en diferentes partes. Se las quiero mencionar, porque es interesante ver la lógica y cómo fue escrito el Evangelio. Comienza con una introducción, y es el capítulo 1, verso 1 al 18, y eso es lo que vamos a tratar de hablar hoy, de indagar. Luego habla del comienzo del ministerio de Jesucristo. Del capítulo 1, versos 19 al 51, es el comienzo del ministerio de Jesús. Luego Juan comienza a hablar de lo que se dice la semana de la pasión, que son del capítulo 12 al 19. ¿Qué incluye eso? Incluye cuando María unge los pies de Jesús. Incluye la entrada triunfal de Jesús. Incluye, y le ponen como tema, ¿verdad?, que algunos griegos buscan a Jesús. Juan aborda también el rechazo de los judíos hacia el Señor Jesucristo. También incluye el discurso de despedida que Jesús hace. Incluye también la traición, el arresto y el juicio de nuestro Señor Jesucristo. También habla de la crucifixión y el entierro de nuestro Señor. Luego aborda la resurrección. Y en el capítulo 20, Juan declara cuál es el propósito de su libro, de su Evangelio. Capítulo 20, versos 30 y 31, y termina con una conclusión. El Evangelio de Juan, es interesante recordar que se le decía a Juan el discípulo amado. Hay mucha referencia dentro del mismo Evangelio donde dice que aquel quien él amaba, o aquel quien amaba a Jesús, se le reconoce por el discípulo amado. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que Juan tenía un acercamiento especial hacia el Señor. Tenía una intimidad. Es a Juan a quien se le reveló el Apocalipsis. Tenemos que entender también que Juan, tal vez a diferencia de Pablo, aunque Pablo no es menor, digámoslo así, Pablo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, pero Juan fue testigo visual de la obra de Jesús. Un hecho histórico interesante, ¿verdad?, para aquellos que les interesa, pero el libro de Juan fue escrito 90 años después de Jesucristo. En el tiempo antes y después fue escrito 90 años después de Jesucristo. O sea, recurrió bastante tiempo. ¿Y cuál es el contexto? Bueno, dice la historia, dice la Biblia arqueológica de que había una pequeña comunidad de cristianos que se había levantado en Éfeso. Y ahí esa pequeña comunidad había escuchado de Jesucristo, de la vida, de la obra de Jesús, por parte del apóstol Pablo. Pero luego, después que ya se estableció esa pequeña iglesia, viene Juan, y Juan se establece en Éfeso. Y él trae su propio recuento de lo que él vivió con Jesús. Y realmente el propósito de Juan al escribir este evangelio es sencillo. Lo vemos en Juan 20, 30 y 31, se lo leo. Dice Juan 20, 30 y 31, dice que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis
¿Por qué se escribieron? Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de todo el libro de Juan, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo tengamos ¿qué? Vida en su nombre. Dice también la Biblia arqueológica que mientras los creyentes de Éfeso, compartían su fe, se encontraban muchas veces debatiendo acerca de Jesucristo en las sinagogas. ¿Y sobre qué debatían? Es interesante entender todo el contexto en el cual Juan está escribiendo. Llega a un lugar en Éfeso y mientras los cristianos trataban de compartir su fe, se encontraban con desafíos, con debates en las sinagogas. ¿Y sobre qué era? Bueno, una de las cuestiones que se comentaba o que se debatía son las siguientes. Algunas de las preguntas dice, ¿era Jesús realmente el Hijo de Dios? ¿Cómo podía ser Él el Mesías? ¿Pueden los cristianos legítimamente declarar que son hijos de Dios? ¿Puede alguien probar que la declaración de Jesús afirmando que Él era enviado de parte de Dios era verdad? Entonces Juan, guiado por el Espíritu Santo, acompaña a los lectores cristianos a través de estos debates. Parecen preguntas sencillas, pero de suma importancia. De suma importancia. Vuelvo y le repito las preguntas. ¿Era Jesús realmente el Hijo de Dios? ¿Podía ser Él el Mesías? ¿Cómo podía ser Él el Mesías? ¿Pueden los cristianos legítimamente declarar que son hijos de Dios? ¿Puede alguien probar que la declaración de Jesús diciendo que Él era enviado de Dios era verdad? Esas eran las cuestiones que se debatían, que eran importantes. Y Juan, al escribir su evangelio, responde a cada una de ellas. Bueno, esto fue manera de introducción, ¿verdad? Y si entramos en la carta de Juan, le invito a que vaya al capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al verso 18. Le invito a que abra su Biblia. Puede permanecer sentado, no hay ningún problema. Vamos a leerlo juntos, amén. Y voy a esperar que usted me diga amén cuando esté en Juan 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 18 y si Dios nos permite vamos a tratar de hablar sobre estos versículos. ¿Lo tenemos? Ok, leamos y sigamos juntos. Dice entonces, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas, o por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él
y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tomemos unos momentos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad que nos das de escudriñar tus santas escrituras, y iniciamos hoy, Padre, la lectura del Evangelio de Juan, y te pedimos que tú nos reveles más a Jesucristo. Revélanos, Padre, al Señor a través de toda la predicación que vamos a enfocar en el Evangelio de Juan. Ayúdanos a entender cuál era el propósito de Juan, por qué escribía las cosas, para que esto pueda ministrar nuestras vidas, fortalecer nuestra fe. Ayúdanos, Señor. Danos el deseo de entender tu palabra. Ilumina nuestras mentes. Y en este momento, Señor, que sea tu Espíritu Santo dándome, Señor, las palabras que decir. Por favor, Señor, no es mi sabiduría, pero la tuya la que ministra las vidas. Aquí estamos, habla nuestras vidas, Señor. Bendícenos con tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mucho que poder indagar y ver aquí. Pero realmente Juan comienza con algo extraordinario. Comienza a hablar de cosas. Realmente lo que comienza a decir él, comienza a introducir a Jesús. ¿Qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué podemos ver aquí? Y usted tiene que entender por qué Juan está escribiendo esto. Uno de los problemas, una de las falsas enseñanzas en el tiempo de los primeros cristianos era que Jesús no era, o que Jesús no vino en carne, vino en espíritu, o que Jesús no era Dios. Y aquí Juan lo que escribe no nos deja, ¿cómo podría decir yo? Duda. Su declaración es: en el principio era el Verbo. Cuando dice en el principio, ¿cuál es el principio? ¿Cuál principio? Yo diría, antes de la creación ya había un principio. O sea, la eternidad yo lo veo como en el principio. ¿De qué? Lo que está dando a entender es en la eternidad. Dios es el principio de todas las cosas. En el principio era ¿qué? El Verbo. Luego que establece que el Verbo es eterno, dice que ese Verbo era con Dios. Interesantemente dice era con Dios, o sea, ese Verbo estaba con Dios. Podríamos decir, agregarle Dios el Padre, porque se conocía al Padre en el Antiguo Testamento. Primero declara que el Verbo es eterno. Luego declara que ese Verbo, dice, era con Dios. Hace una distinción entre Dios, el Padre, y el Verbo, pero el Verbo es eterno. Y luego, como para confundirnos más, dice, el Verbo era Dios. Parece ilógico, pero en el mundo espiritual la lógica humana no cabe. Y lo que nos da a entender esta declaración, primero, el Verbo es eterno. Segundo, el Verbo era con Dios. Entonces tenía una comunión con Dios el Padre. Pero para que no lleguemos a la falsa conclusión de que Jesús era un Dios y Dios el Padre era otro Dios, dice, y el Verbo era Dios, y hay un solo Dios. Entonces hace una distinción para decir que ambos eran Dios. Está revelando la esencia
de ese Dios. Está declarando que Jesús es Dios. Está declarando que Jesús tenía una comunión con el Padre, pero que al mismo tiempo Él y el Padre son uno. Cuando Él camina en este mundo, Él dice, el Padre y yo, uno somos. Pareciera algo que ya conocemos, pero hermano, es de suma importancia para el Evangelio. Y estas son de las verdades y de las columnas sobre la cual reposa nuestra fe, su fe y mi fe. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Algunas sectas ponen ahí Dios, si bien me recuerdo, ponen un Dios de pequeño. En la traducción de ellos, ¿verdad? Los testigos de Jehová quitan de grande y ponen de pequeño. Pero no hay varios dioses. No existen. Si eso es cierto, entonces la Biblia está enseñando que hay varios dioses. Y la Biblia es clara, se contradiciera porque dice que no hay otro Dios, solo hay un Dios. Ahora, usa la palabra verbo. Una palabra importante, porque tanto para los griegos como para los judíos, ese es un título. Ese título tiene un significado profundo, el verbo. Para los griegos, el verbo tenía la idea de la fuerza que sostiene el universo, o la lógica divina que da orden al universo. Entonces cuando Juan está diciendo el verbo, le está diciendo a los griegos, yo les estoy hablando de aquel que sostiene al universo, aquel que da orden al universo. Y les voy a declarar quién es. Para los judíos les hace recordar Génesis 1:1. Les hace recordar la creación. El verbo es cuando en Génesis dice, y Dios dijo, sea la luz. Dios dijo, hágase. Para ellos, el verbo implica Génesis 1. Para ellos, el verbo, o los judíos veían la palabra de Dios como la personificación, o el verbo, la palabra, que es lo mismo, como la personificación de la sabiduría divina. Y a través de la sabiduría o a través del verbo, Dios se extiende a través del universo y crea así el universo. O sea, la idea de ellos, y lo dice en Proverbios, dice que en Proverbios habla de la sabiduría clama, la sabiduría hace esto, y habla de la sabiduría como dándole una personificación. No sé si algunos han leído esa parte en la palabra, donde habla de la sabiduría, que andas por las calles, que clama, que hace así, haciendo la sabiduría como un personaje, porque esa era la idea judía, que la sabiduría de Dios se personificaba. Y esto es lo que Juan está diciendo. Sí, la sabiduría de Dios se personificó, el verbo se personificó en una persona, y ese es Jesucristo. Pareciera algo sencillo, pero tenía un significado profundo cuando él escribe el verbo. El verbo es Jesucristo y la suprema y eterna expresión de Dios. ¿Qué nos da a entender? Que Él es el creador. Cuando dice que el verbo en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, Jesús es el creador. Si seguimos en el verso 2, este era en el principio con Dios, viene a reiterar la idea. Y dice en el 3 que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué está diciendo aquí? El verbo es el creador, y por medio de Él o por Él fueron creadas todas las cosas. Si vamos al 4, dice que, verso 4 dice, en Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. En el 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, dice un comentario que la vida y la luz forman parte del vocabulario fundamental del Evangelio de Juan, cuando describe la misión y la esencia del Verbo encarnado. Él es la vida y Él es la luz. Dice, en Él estaba la vida, en Jesucristo, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la vida, y la vida era para usted y para mí, o es para usted y para mí, la luz. Ahora, en el verso 5 dice algo interesante. Dice que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Les quiero leer algo interesante. Dice la palabra prevalecieron, catalambano, del griego. Dice que esta palabra puede tener 3 significados. 1, apoderarse, dominar. Entonces tal vez el versículo pudiera leerse así: las tinieblas no tienen control sobre ella, sobre la luz, sobre Jesucristo. No pueden dominar, no pueden apoderarse de Él. 2, también significa percibir, lograr, asir con la mente o entender con la mente, prevalecer con esfuerzo mental o moral. Teniendo en cuenta este significado, el versículo podría traducirse de la siguiente forma: las tinieblas no la entienden. Las tinieblas no pueden entender a Jesús, no pueden entender su forma de ser, no las pueden entender, porque es contrario a sus valores. El mundo no entiende a Jesucristo, el mundo no nos entiende, porque sus valores son diferentes, son tinieblas, y nosotros somos luz, 2 mundos distintos. 3, también significa apagar, extinguir, matar. La luz sofocándola. Las tinieblas nunca podrán extinguirla. ¿Qué es la luz? La luz y las tinieblas son esencialmente antagónicas entre sí. El gozo del cristiano no solo está en saber que la luz es más fuerte que las tinieblas, sino que también prevalecerá contra ellas. Leemos eso y dice esta declaración: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús, nadie puede prevalecer contra el Creador. Nadie. Inmediatamente entra luz en un lugar donde hay tiniebla, la tiniebla desaparece. La luz es más poderosa, vence sobre las tinieblas. Donde hay luz, no puede entrar tiniebla. La tiniebla no puede venir a sofocar. No sé si me doy a entender. Donde está Jesús, la tiniebla no puede venir a vencer. Cuando usted está en el Señor, las tinieblas no pueden prevalecer. Aparentemente para el mundo, porque nos viene esto, nos vienen dificultades, pero no puede vencer, no pueden vencer la luz del Señor en nosotros. La vida no puede ser apagada en ti y en mí. Nadie te puede quitar la vida eterna, la luz, la vida que está dentro de ti. Nadie lo puede sofocar. Dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. Dice otro comentario, las tinieblas no prevalecieron contra ella, significa que las tinieblas de maldad nunca han triunfado, ni triunfarán, ni apagarán la luz de nuestro Señor o de nuestro Dios. Jesucristo es el creador de la vida y su vida ofrece luz a la humanidad. En su luz nos vemos tal como somos. Usted y yo tenemos tinieblas. Y cuando viene la luz de Jesús, nos vemos tal como somos, como pecadores. Realmente eso fue una verdad impactante en mi conversión cuando era joven adulto. Cuando comencé a dejar que la luz del Señor me alumbrara el conocimiento
del Señor, la palabra que yo acumulaba a ir a la iglesia, pero aún mi corazón no se había rendido al Señor. Yo iba a la iglesia y a medida que la palabra tomaba lugar en mi vida, esto era así, yo me veía como un pecador. Comenzaba a ver la luz que me alumbraba, me hacía ver mi suciedad, mis tinieblas, y me hacía ver como alguien miserable. Eso es lo que la luz hace, alumbra nuestras tinieblas. Y nos vemos como somos. Dice, ¿dónde estaba? Perdón. Las tinieblas no prevalecieron contra ella, significa que las tinieblas de maldad nunca han triunfado, ni triunfarán, ni apagarán la luz de Dios. Jesucristo es el creador de la vida y su vida ofrece luz a la humanidad. En su luz, aquí estábamos, en su luz nos vemos tal como somos, pecadores en necesidad de un Salvador. Cuando seguimos a Jesús, la luz verdadera, evitamos andar como ciegos y caer en el pecado. Imagínense. Entender que Jesús es la luz indica que entendemos que ya no somos ciegos. Mire, es interesante. El mundo no sabe hacia dónde va. El mundo no tiene ni idea de cómo funciona la vida. El mundo ha adquirido conocimiento científico y muchas cosas ha logrado el hombre. Pero mis hermanos, el hombre no entiende. Usted sabe que el hombre no entiende cómo funciona 100% el cerebro. El hombre no tiene ni... Dicen que tenemos más conocimiento de Martes, que del mismo océano que está aquí en la tierra. Porque es tan vasto. El hombre no sabe muchas cosas. Desconoce. Y nosotros tenemos la luz. Nosotros no andamos como ciegos. Nosotros entendemos el propósito de la vida. El hombre allá afuera, una vez, interesante, un compañero de clase comenzó a hablar conmigo. Yo iba caminando hacia la casa de la universidad y él pues sabía que yo era cristiano, que era pastor, y como que se interesó en eso y comenzó a hablarme de eso, y comenzamos a hablar de Dios, del origen de la vida y del sentido de la vida. Y él me decía, un día vamos a adquirir tanto conocimiento que vamos a saber de dónde venimos. Eso es lo que me decía. Y vamos a poder, así como una llave USB, ponértela en el cerebro y todo ese conocimiento que se ha adquirido por años, transferirlo a nuestra mente y vamos a entender mejor. Y dentro de yo decía, bueno, tú sigues esperando eso para llegar a la conclusión que yo ya sé que hay un creador. ¿Qué necesitas más? ¿Entender más qué? ¿Qué necesitas entender cómo funciona todo el universo si el universo te está diciendo que es tan complejo que tiene que haber una mente inteligente detrás de él? ¿Necesitas entenderlo para hacer que alguien lo creó? Vas a vivir toda una eternidad. Lo que quiero decir es que nosotros ya no somos ciegos. No somos ciegos. Tal vez no entendemos como los científicos, pero entendemos mejor que ellos. ¿A qué me refiero? No entendemos todo cómo funciona, pero sabemos quién lo creó. Sabemos hacia dónde vamos, sabemos hacia dónde la vida va y el propósito. Sabemos que tenemos un alma y que esa alma está manchada por el pecado. El hombre va como ciego, pensando que quiere ser inmortal, no entendiendo que lo que es inmortal es tu alma. Y quieren mantener este cuerpo eterno cuando no entienden que ese cuerpo un día, quieran o no quieran, se va a destruir. Y lo que es importante es nuestra alma. Hermano, nosotros no somos ciegos porque tenemos la luz del Señor. Amén. Tenemos la luz del Señor.
Cuando seguimos a Jesús, la luz verdadera, evitamos andar como ciegos y caer en el pecado. El mundo no ve la consecuencia del pecado. El mundo no ve. La gente se pregunta, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué hay tanta matancina? ¿Por qué ciertas personas hacen ciertas cosas? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Mas no entienden qué es el pecado dentro de nosotros. Tengamos, el sexo libre, enfermedades, divorcio, el resto. ¿Pero por qué? No entendemos por qué. Por eso, por el pecado. Por el pecado. El Señor nos alumbra y nos evita caer en las tinieblas que son el pecado. Se dice, Él ilumina la senda que tenemos delante a fin de que sepamos cómo vivir. Mire lo que dice aquí. ¿Qué significa que Él es la luz? Y vino aquí que Él alumbra. ¿Cuál es el camino que nos lleva a la luz o que nos ilumina y saber cómo vivir? La importancia cuando hablamos del Sermón del Monte, ¿se acuerda? Y al final, ¿qué dice Jesús? ¿A quién compararé a aquel que oye mis palabras y las hace? A un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Su casa prevaleció. Aquel hombre que se deja iluminar por el Señor y va caminando y sabe dónde caminar en su vida. Te lo da el Señor. El Señor. Así que las palabras de Jesucristo son importantes. A veces como jóvenes nos cuesta entender eso. Preferimos las tinieblas. Preferimos los amigos y los consejos de los amigos. No entendiendo que ellos no tienen luz. No entendiendo que ellos están ciegos. Cuando entendemos que Jesús es la luz y que no hay sabiduría fuera de Él, nosotros vamos a decir a nuestros amigos, oye, ustedes son ciegos, no hagan eso. En vez de nosotros decir, no, qué buena onda, qué cool, no, yo lo voy a hacer aunque soy cristiano. No sé si me doy a entender. Jesús es la luz. Jóvenes, Jesús es la luz. Él es la luz. Él te alumbra para no caer en el pecado. Él ilumina la senda que tenemos delante a fin de que sepamos cómo vivir. Oye, mis hermanos, si a veces nosotros ni nos entendemos nosotros mismos. Y nosotros nos creemos lo suficiente sabios para tomar las decisiones. Necesitamos del Señor, necesitamos de la luz. Él disipa la oscuridad del pecado de nuestras vidas. Hace una pregunta, ¿ha permitido que la luz de Cristo brille en su vida? Permita que Cristo guíe su vida y nunca tropezará en la oscuridad. ¿Cuántos quieren eso? Tropezar en la oscuridad no significa que hay una prueba. La prueba viene, pero siempre Dios me iluminará en esa prueba. Dios me va a iluminar en este mundo caído. Vamos al verso 6. Dice en el verso 6 que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí todos entendemos que es Juan el Bautista. Dice que este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces Juan comienza a hablar del verbo y introduce el verbo y explica que el verbo es Dios. Y comienza a decir que ese verbo era la luz y que las tinieblas no prevalecieron contra él. Y luego dice, y hubo un hombre, y ese vino a dar testimonio de la luz. Juan el Bautista. Y dice claramente, él no era la luz, sino para que diese testimonio, para decir, para dar a entender, Él, Jesús, es el Mesías. La tarea de Juan era que la gente entendiera que la luz que ellos esperaban, el Creador,
era Jesucristo. Vino a dar testimonio. Dice un comentario: nosotros, como Juan el Bautista, no somos la fuente de la luz de Dios. Simplemente reflejamos esa luz. Jesucristo, que es la luz verdadera, nos ayuda a ver nuestro camino a Dios y nos muestra cómo transitar a lo largo de ese camino. Pero Cristo quiere reflejar su luz a través de sus seguidores a un mundo incrédulo. Quizás porque los incrédulos no son capaces de soportar la poderosa gloria resplandeciente de su luz pura. La palabra testimonio se refiere a nuestro papel de reflejar la luz de Cristo. Nunca debemos presentarnos ante otros como la luz, sino indicarles que miren a Cristo, la luz. Ahora introduce a Juan, y lo que dice el comentario es que nosotros debemos de entender que así como Juan no era la luz, ni usted ni yo somos la luz. Él vino a dar testimonio de la luz. Usted y yo venimos a dar testimonio de la luz. Nosotros somos como Juan también. Decimos: he aquí el que quita el pecado del mundo. Nosotros le decimos a la gente: he aquí el que quita el pecado del mundo, Jesucristo. No venimos a decir: yo soy el gran poderoso, yo soy el gran profeta, yo soy aquí, como mucho se hace hoy en día, donde la atención es sobre el mensajero o el falso mensajero. Juan era un hombre humilde. Juan no era la luz y él dijo: yo no soy la luz. Un contraste con los mensajeros de hoy. Cuando ve a Jesús dice: Él es mayor que yo. Yo necesito menguar y Él necesita crecer. Mis hermanos, nosotros no somos luz. Nosotros solo somos reflejo de la luz. Gracias al Señor que Él nos permitió entrar dentro de nosotros. Él alumbra. Cuando decimos que alumbramos es porque hay una luz que no es nuestra. Es alguien que vive dentro de nosotros y ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Cristo que también dice la Biblia. Pero aquí hay una enseñanza de humildad. Tomemos el ejemplo de Juan, testifiquemos de la luz y siempre digámosles a la persona o al mundo: nosotros no somos nadie. El mundo no es tonto. Dice la Biblia que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. La Biblia habla de los hombres de Dios y sus características. Y si fuéramos nosotros sabios y realmente escudriñáramos las Escrituras y pudiéramos ver cómo eran los grandes hombres de Dios y las características de sus caracteres, sus valores, cómo se comportaban en el mundo, y vemos los grandes hombres de Dios, fácilmente pudiéramos ver dos mundos distintos. Otro mundo. Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz. Dice en el verso 9 que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Miren, detengámonos un poco en el verso 9. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. Y luego dice: y el mundo por él fue hecho. Yo no sé, esa verdad es demasiado grande, demasiado humillación, demasiada humildad. O sea, si nos ponemos a pensar, el creador del mundo vino a este mundo.
Imagínense, Jesús siendo Dios, el que creó, vino a respirar, Él estando fuera de la creación. Entienda, Él está fuera, Él está en la eternidad. Él dijo, hágase, y se hizo una creación. Pero Él está fuera, Él está en su trono, amén. Y Él, desde su trono, conteniendo todo el poder, siendo la luz, dice, entra en ese mundo. Y Él comienza a respirar el mismo aire que Él creó. Comienza a comer los alimentos que Él creó. Comienza a limpiarle los pies a aquellos humanos que le despreciaron. Y Él, siendo el creador, vino a este mundo. ¿Qué pasó? Dice que el mundo no le conoció. Otra versión dice, no le reconoció. Este mundo no conoció que había un gran hombre que estaba pisando esta tierra. Un gran hombre, porque ese hombre era la personificación de Dios. Imagínense que Jesús era moralmente perfecto. Tenía toda la sabiduría, el conocimiento. Pero este mundo es tan perverso, está tan pervertido, que no es capaz de ver la virtud. El mundo no le reconoció. Qué triste. Mire lo que dice después. Que a lo suyo vino. Cuando dice a lo suyo, el mundo es de Él. A lo suyo, o sea, su creación. A su creación vino. Y luego dice, y los suyos no le recibieron. ¿A qué se refiere los suyos? Bueno, ahí específicamente se está refiriendo a Israel. Y dice que los suyos no le recibieron. Él es el heredero del trono de David. Él era el rey y el trono de David le pertenece a él. Él es descendiente de David. Él era el heredero. Y Israel era su nación. Y Él era rey sobre Israel. Y su propia gente no lo recibieron como nación. Obviamente vemos que los apóstoles, varios judíos se convirtieron. Pero está hablando de la nación de Israel, no lo recibió. Mire, qué impactante lo que Juan está hablando aquí. Aquel Dios que, si usted se pone a pensar en toda la mitología griega, en toda la mitología de los humanos, de las civilizaciones anteriores, siempre los dioses son, como puede decir, altivos con su creación. Altivos, dominantes. Usted no va a ver en ninguna mitología que el Dios de ellos haga las obras que el Dios nuestro vino a hacer. Es completamente contrario. Por eso yo creo que no lo reconocieron. Ahora usted entiende también que Israel estaba ciego porque ellos querían un rey terrenal, un rey con ejército, un rey. Estaban enfocados aquí, pero Jesucristo venía a cumplir otra misión y Juan lo va a revelar en todo su evangelio. En el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron. Ahora, a lo suyo vino, a su creación, y dentro de su creación había un pueblo apartado, que era Israel. Ellos lo rechazaron, pero dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Detengámonos aquí. Mire la palabra importante 2, potestad. Les dio potestad y 2, hechos. Significa que no éramos, sino que venimos a ser. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Primero, la palabra potestad es exousia. Potestad, exousia significa fuerza, capacidad, competencia, libertad. También significa algo así como legal, autoridad, derecho, jurisdicción. O sea que legalmente Jesús nos dio el poder legal de ser hechos hijos de Dios. Legalmente no éramos hijos de Dios. Y usted tiene que entender eso. Legalmente, la Biblia lo dice claramente, el derecho legal de nuestras vidas estaba en manos del príncipe de este mundo, que es Satanás. Amén. La autoridad se le fue entregada a él y él domina todo eso, toda la creación. Pero Jesús vino a quitarle el poder legal. Y legalmente nosotros podemos decir, yo legalmente soy hijo de Dios. Fuimos adoptados, dice la Biblia. Pero también dice, nos da la fuerza, la capacidad para ser, dice la palabra, que si somos hijos debemos de andar como Él anduvo. Lo que dice que no solamente nos da el título de hijos, sino nos da la capacidad de actuar como tal. No solo somos de nombre, sino de hecho. Y no por nuestras propias fuerzas, sino porque Él nos dio la fuerza. Él nos dio la fuerza de actuar, de tener la mente de Jesucristo y de vivir como un hijo de Dios. No es una cuestión de mera palabra, es una cuestión de vida que demuestra que yo, usted y yo, soy hijo de Dios. Dice un comentario y habla del nuevo nacimiento. Cuando dice ser hechos, es porque hubo un cambio. Antes no, ahora sí. El nuevo nacimiento no acontece por... Cuando dice, de los cuales... El ser hecho hijo de Dios, dice, de los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no es por descendencia, no es porque soy hijo de tal, no es por descendencia física, esfuerzo o voluntad humana, sino a través del poder de Dios. Todos los que aceptan a Cristo como Señor de sus vidas renacen espiritualmente y reciben nueva vida de Dios. Ahora, eso es muy diferente a los sistemas religiosos, a los sacramentos, a los... la palabra se me va, a la tradición, donde si yo hago esto, yo me hago hijo de Dios. Si yo me bautizo, se me quita el pecado original. Si yo doy la primera comunión, si yo hago esto, si yo rezo tantas veces, ¿eso es qué? Eso es por voluntad humana. Pero no es por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. La Biblia dice, y a veces se malentiende, no es del que corre ni del que quiere, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia. ¿Y de quién tiene Dios misericordia? De aquel que se arrepiente a través de Jesucristo. De ese Dios tiene misericordia. Él estableció el medio para Él derramar su misericordia. Y el medio es Jesucristo y el arrepentimiento en Jesucristo. Aquí cuando Él dice, mire, dice que el mundo no lo recibió. Pero aquellos que le recibieron, una religión, una tradición, no, recibir a Jesucristo. Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la potestad significa, te da la capacidad de vivir como un hijo de Dios. Pero es Jesucristo que te da esa potestad. No es un acto, nosotros enseñamos porque la Biblia lo enseña. El bautismo no te salva. No te salva. El bautismo es un paso de obediencia. Lo que te salva es Jesucristo. Antes que tú te bautizaras, tú ya eres salvo. ¿Por qué?
porque te arrepentiste. Ahora, hay gente que se bautiza y no es salva. Aunque se bautizó, ¿por qué? Porque no se arrepintieron. El bautismo simplemente es una manifestación de algo que ya sucedió internamente. El bautismo simplemente es una declaración pública delante de testigos, decir, yo hoy les digo a ustedes que dentro de mí ha pasado algo. ¿Y qué pasó? Que yo morí. Tomé mi cruz y morí. Por eso me van a sumergir en el agua. Y yo salgo. Así como nos identificamos con la muerte y resurrección de Jesucristo. Mi vida muere hoy. Se lo estoy dramatizando. Lo que ya pasó dentro de mí, lo que Jesús hizo dentro de mí. Muero y resucito con una nueva vida. Ese es el bautismo, pero no salva. Jesús es el que nos da la potestad. No pastor, no sacerdote, no ninguna, ni nada. Simplemente algo de tu voluntad que tú dices, yo me arrepiento porque ahora veo la luz de Jesucristo. Todos los que aceptan a Jesucristo como Señor de sus vidas renacen espiritualmente y reciben nueva vida de Dios a través de la fe en Cristo. Este nuevo nacimiento nos cambia desde adentro, recondicionando nuestras actitudes, deseos y motivos. Hay gente que puede bautizarse, hacer la primera comunión, hacer esto, hacer lo otro, pero no cambian, porque el único que te cambia es Jesucristo. Nos cambia desde adentro, recondicionando nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestros motivos. El nacimiento hace que uno esté vivo físicamente y permite ser parte de la familia. Al nacer de Dios, formamos parte de su familia. ¿Ha pedido que Cristo le haga una nueva persona? Una pregunta tan sencilla. Tú puedes hacer todos los sacrificios que tú quieras, pero si tú no le has pedido al Señor que Él te haga una nueva persona, es en vano. Le has pedido a Cristo que te haga una nueva persona. Este nuevo comienzo está a disposición de todos los que creen en Cristo Jesús. Mire lo que dice aquí también, hecho interesante. De Jesús nunca se dice que Él fue hecho, sino se dice que Él es. ¿Por qué digo eso? Parecerá tonto, pero es importante. Porque vuelvo y repito, hay personas que tienen su propia religión, que creen que Jesucristo era el arcángel Miguel. Y el arcángel Miguel vino a ser el Hijo de Dios. Pero aquí no dice que Él fue hecho, sino que Él es. Es hoy y para siempre. Y sí era, porque dice, y ¿qué dice el verso 1? En el principio era el verbo, y el verbo es el Hijo de Dios. En el verso 14 ya quiero avanzar, ya 5:30 ya casi. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera cosa que quiero decir, unigénito, no significa que como el primogénito. Unigénito significa único, y unigénito no significa que Él comenzó, o sea, Él vino a ser, sino que lo que implica unigénito es la relación única entre Él y el Padre. ¿Me doy a entender? El unigénito habitó dentro de la palabra griega, cuando dice aquí, el verbo fue hecho carne y habitó. El verbo, aquel que en el principio creó todo, se hizo carne. Dice, y habitó, significa en este contexto que ocupó el tabernáculo. ¿Se acuerda usted en el Antiguo Testamento cuando Dios le dice a Moisés que haga el tabernáculo? Y él dice, yo habitaré en medio de ustedes. Y aquí se hizo realidad. Ya el templo no era el tabernáculo, sino el templo era un cuerpo humano.
Y luego, a causa de que Él se hizo hombre y habitó el Espíritu Santo, y nosotros venimos a ser hijos de Él, nosotros venimos a ser templo de Dios. Habitó significa en este contexto, ocupó el tabernáculo. La analogía se refiere al tabernáculo en el desierto, cuando Dios puso su tienda entre los hebreos y manifestó ahí su gloria. Así Jesús se identificó con la humanidad al hacerse carne y vimos su gloria. Ahora, esto es importante. Cuando Jesús nace, Dios se hizo hombre. No era mitad hombre ni mitad Dios, era todo hombre y todo Dios. Esta es base del Evangelio. En Colosenses 2:9 nos dice, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda. Y vosotros estáis completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Filipenses 2 en adelante dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Era igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese verbo, ese creador, tomó carne, tomó un cuerpo humano, comenzó a sentir. Hermanos, imagínese usted, Dios comenzó a respirar, comenzó a tener sangre, comenzó a tener hambre. Dios comenzó a tener sentimientos de humano, comenzó a tener sed, fatiga, tristeza, sueño. Dios. Así que tenemos dice la palabra, un sacerdote que nos entiende, un sumo sacerdote que nos entiende, porque Él vino, no solamente nos creó, sino que Él vino aquí a experimentar lo mismo que usted y yo experimentamos. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Ahora, muchas veces pensamos en la gloria, los milagros y todo eso, ¿verdad? Pero milagros hubieron antes. Elías hizo milagros, Moisés hizo milagros. Cuando hablo aquí realmente de la gloria del Señor, más que los milagros, porque milagros habían antes, era la perfección de la moralidad y de la vida perfecta. Dios viviendo entre los hombres una vida perfecta. ¿Cómo actuaría Dios? Jesucristo lo mostró. ¿Qué haría Dios? Jesucristo lo mostró. La gloria de Dios viviendo aquí como un ser perfecto. Su moralidad, sus valores. Si seguimos, Juan sigue escribiendo del verso 15 que vuelve y dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Vuelvo a reiterar la eternidad de Jesucristo. En el verso 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¡Qué maravilla! Quiero leerles
ya casi concluyendo un comentario, dice que el amor y la justicia forman parte de la naturaleza divina que Dios usa para lidiar con nosotros. Moisés enfatizó la justicia y la ley de Dios, mientras que Cristo vino para resaltar la misericordia, el amor y el perdón. Moisés solo pudo ser el vehículo de la ley, mientras que Cristo vino para cumplirla. La naturaleza y la voluntad de Dios se revelaron en la ley. La naturaleza de Dios y la voluntad de Dios se revelaron en la ley. Ahora, la naturaleza y la voluntad de Dios se revelaron en Jesucristo. En lugar de venir en tablas frías de piedra, la revelación de Dios, su verdad, viene a la vida de la persona. En la medida que conocemos mejor a Cristo, nuestro entendimiento de Dios se incrementa. Antes Dios se reveló su justicia, su santidad. ¿Se acuerdan el pueblo de Israel? Cuando Dios venía a manifestarse, habían truenos, humo, temblaba. Y el pueblo de Israel, ¿qué dijo? Moisés, no más, vamos a morir. Tú habla con Dios, nosotros te escucharemos a ti. ¿Se acuerdan? Dios estaba revelando su santidad, su justicia, que la misma tierra no soportaba. Entienda, entonces tuvo que revelarse a través de piedras. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Y a través de piedras. ¿Qué dice la Biblia? Que ya Él no iba a escribir su ley en piedra, sino en nuestro corazón. Vino a revelar, ustedes no pueden soportar mi presencia. Yo soy demasiado santo. Mi ley es demasiado alta. Y para poder más o menos mantener relación conmigo van a hacer sacrificios. Pero esa sangre no es suficiente para saciar mi justicia. Pero vendrá un tiempo donde yo mismo vendrá a cumplir y derramaré yo tomaré cuerpo humano, tomaré sangre para derramarla por ustedes, por amor a ustedes. ¡Qué tremendo! Él vino a revelar no solamente en tablas frías, sino en su propia carne, en su sangre, su amor, su misericordia. ¿Y qué nos dice? Hermanos, Dios, a veces las personas dicen, bueno, que nos muestre Dios, que nos haga señal que Él está aquí. Muchas veces los ateos dicen eso, que nos muestre, que bueno, ya lo hizo. Porque lo que pasa es que ellos no entienden quién es Dios. Si Dios hiciera eso, todos muriéramos. Si Dios viene aquí, todos morimos. Entonces Dios tuvo que tomar forma humana. Imagínese usted, a cada generación Dios tiene que venir a tomar forma humana. Cada generación, Él lo hizo una vez y dejó algo que se llama Espíritu Santo para dar testimonio de quién es Jesucristo a través de la predicación de la palabra. Pero Dios ya vino, ya se manifestó, ya tomó forma humana y vino a decir lo que tenía que decir y vino a revelarse. Ahora, Él ya no, como era humano, murió, resucitó y se tuvo que ir para dejar al Espíritu Santo. Porque si Él estuviese aquí, imagínense, tendría que ser como Pablo, caminar por días y días. Bueno, hoy el tren, el avión. Pero dice que convenía que Él se fuera para que venga el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo puede estar en todo lugar. Amén. ¿Y cómo se revela ahora Dios o Cristo? A través de su santa palabra. Aquí se nos revela quién es Jesucristo. Así que mientras nosotros vamos a ir indagando del Evangelio de Juan, entienda que usted va conociendo más a Jesús, ¿verdad? Por ende, usted está conociendo más a Dios. Así que vuelvo y al inicio les dije, les exhorto a que lean la palabra. El Verbo se hizo carne. Y la vida del Verbo y las obras fueron inscritas en este libro.
Mientras más conocemos de la Biblia, más conocemos de Jesús y más conocemos de Dios. Dios se reveló en Cristo. Conozcamos más de Dios, Él que nos creó. Yo no sé si usted entiende. Dios se dio a conocer. Dios se dio a conocer. ¿Lo quieres conocer? ¿Lo quieres conocer? Primero entrega tu vida al Señor. Deja toda tu tradición de religión. Jesucristo es la salvación. Y yo te aseguro algo, con esto no estoy diciendo ya los mandamientos no son necesarios. No, lo que te estoy diciendo es que los mandamientos no te salvan. Ningún acto te salva. Ninguna religión te salva. Jesús. Una vez que tú das ese paso, Jesús escribe la ley en tu corazón. Y Jesús te va a poner deseo de leer su palabra. Y Jesús te va a dar el poder de vivir su palabra. Todo comienza con Jesucristo. Y el rendirnos a Jesucristo. Así que mis hermanos, el Verbo vino a hacerse carne. Y el Verbo lo conocemos a través de la palabra. Amén. Espero que este conocimiento tal vez sencillo, pero que el Espíritu Santo motivó a Juan a escribir estas palabras para declarar quién era Jesús. Comienza diciendo: en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo vino y se hizo carne. ¡Wow! ¿Podemos orar un rato? Oremos. Oremos. El Verbo está aquí.